Amados hermanos, hermanas, amigos, a todos, que la paz de Dios sea con nosotros. Amén. Es un gran privilegio participar del cuerpo y la sangre de Cristo. San Juan 6:51 dice: Señor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que para nosotros poder permanecer en Cristo, debemos de permanecer cumpliendo con estos mandamientos. Amén. Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma de este pan vivirá eternamente. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a compartir hoy se titula, un tema que vamos a compartir por lo que escuchamos en los labios de muchas personas en este mundo, al igual que nosotros también, antes de ser cristianos, también decíamos esta palabra, y es el amor hacia Dios. Hoy nosotros con la palabra de Dios vamos a dar a entender y a comprender más qué debemos de hacer para confirmar o decir que amamos a Dios. Los que tengan Biblia, vamos a leer en San Juan, en el capítulo 14, verso 15. Nosotros sabemos, hermano, porque también nosotros en otro tiempo, por falta de conocimiento, también lo decíamos: yo amo a Dios. De tal manera que todavía hay gente que dicen que Dios es su Padre. Digo esto porque ahora conocemos lo que hay que hacer para ser hijo de Dios, para ser hija de Dios. Yo escuchamos personas que no le sirven a Dios y dicen que Dios es su Padre. Hay condiciones para ser hijo de Dios y todo lo tenemos aquí en la Biblia. Pero hoy vamos a compartir ese puntito tan interesante que muchas gentes deben de saber qué deben de hacer para confirmar ese amor hacia Dios. Porque aún el apóstol Pablo dijo: nosotros por naturaleza éramos lo mismo que los demás. O sea, éramos iguales. El hecho de que seamos cristianos ahora, no podemos nosotros ignorar lo que hacíamos antes de conocer a Dios. Porque por eso es que hay que congregarse, por eso es que hay que buscar de Dios para aprender las cosas espirituales. Muchas veces conocemos por lo que escuchamos decir de otro, o lo que otro dice, o porque fulano dice esto. Y yo siempre a mis hermanos les he dicho: no digan que yo digo, digan el hermano dice lo que dice la Biblia. Amén. Porque no es lo que yo digo. Yo no puedo enseñar aquí lo que yo crea mejor o lo que me parezca bien. No. Aquí tenemos que enseñar conforme a lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, esa palabra que yo estoy diciéndole de cómo amar a Dios, eso tenemos que comprobarlo con lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Vamos a leer San Juan 14:15. Y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice Jesús. Y es por lo que le he comentado antes, que dice mucha gente: yo amo a Dios. Pero Jesús está diciendo aquí lo que hay que hacer para confirmar esa palabra de yo amo a Dios. Recordemos que Jesús le dijo en una ocasión a los judíos: ese pueblo de labio me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Porque de labio cualquiera puede decir: yo amo a Dios, como nosotros también lo decíamos, o decir: yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Ahora bien, Jesús está diciendo esta palabra a todo aquel que dice que le ama. Y yo haría una pregunta aquí: ¿cuántos amamos a Dios los que estamos aquí? Amén. Yo voy a levantar la mano. ¿Cuánto lo amamos? Dori, ¿te ama a Dios? Dori, ¿te ama a Dios, verdad? Claro, no la deje abajo. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Jesús dice? Enderezar la senda a aquello que tanto he sido. Hay mucha gente que aman a Dios y que aún buscan de Dios y tienen años y años sirviéndole a Dios,
pero están torcidos. Y eso también ocurrió con el apóstol Pablo. De una manera tal que perseguía a la iglesia, porque creía que estaba bien defendiendo la ley. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el apóstol Pablo ahora está predicando el evangelio. Esas personas que predicaban el evangelio lo perseguían, lo mataban, lo arrastraban, lo metían a la cárcel, y ahora Pablo predica el evangelio y por causa del evangelio también encarcelado. Y el apóstol Pablo escribe eso: no me avergüenzo de eso. Yo no perseguía a ustedes porque predicaban el evangelio. Yo predico el evangelio ahora. No me avergüenzo de eso porque es poder de Dios. Amén. Entonces hay mucha gente hoy que dice que aman a Dios, al igual que nosotros en nuestro tiempo, por falta de conocimiento. Decíamos eso porque eso es tener fe en Dios. Pero esa fe así en Dios no salva. La fe que salva es la fe puesta en Dios en obediencia a su palabra. Porque si yo tengo fe en Dios y Dios dice que me arrepienta, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. No ha sido hoy. Porque yo tengo fe en Dios, creo en Dios, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Arrepentirme. Y eso vamos a ver aquí. Que es Dios que manda el arrepentimiento. Entonces Jesús está diciendo aquí, se lo está diciendo a la iglesia, primeramente a la iglesia, a lo que ya le servimos a Él, lo que hemos renunciado al mundo para, ¿verdad?, hacer su voluntad. Él está diciendo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí estamos reunidos hoy una cantidad de personas. Esto es un mandamiento del Señor. Amén. Y eso está en el libro de Hebreos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congregarse es su mandamiento, porque por estar congregando estamos participando de este mandamiento, que es una de las esencias para salvación. Amén. Porque Jesús dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, que el que no está participando de este mandamiento, aunque le dice que le ama, no está en él. No lo está cumpliendo. No está en él, no está cumpliendo. Yo amo a Dios. Tienes que participar de este mandamiento. Pero para participar de este mandamiento tienes que arrepentirte y bautizarte. Dice el Señor: ni te arrepientes, ni te bautizas, ni participas. Entonces no está. Entonces aquí la palabra de Dios es la que nos enseña. Ahora, ¿qué recibimos cuando nosotros amamos a Dios conforme a la palabra? Dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que es el Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, por guardar los mandamientos de Dios, dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes por siempre. Que eso está en Mateo capítulo 28, verso 19, donde Jesús dice: y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una promesa de Jesús. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Con quién está Jesús? Con sus discípulos. ¿Y cuáles son los discípulos de Cristo? Ya lo está diciendo. Hagan los discípulos bautizándolos. Hasta que no te bautiza bíblicamente, entonces los discípulos de Cristo. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año, y por primera vez en Antioquía se les llamó a los discípulos cristianos. Amén. Oye, ¿cuáles son los cristianos? Los discípulos de Cristo, porque un discípulo es un aprendiz de Cristo, un seguidor de Cristo. Entonces, por lo que dice Gálatas 3:26-27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces somos hijos revestidos de Cristo, entonces somos cristianos. Amén. Por ser discípulos, por haber nacido de nuevo, entonces somos hijos e hijas de Dios. Entonces hay una promesa aquí para los que aman a Dios conforme a lo que dice la Biblia, no de labio. De labio, hermano, miles y millones de personas en el mundo aman a Dios. De labio. Es así, pero Jesús está diciendo que guardando su mandamiento. Entonces el que ama a Dios, dice aquí,
le dará el Consolador. Dice verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Promesa de Dios. El Espíritu de Dios el mundo no lo conoce, porque para conocerlo tiene que recibirlo. ¿Por qué yo conozco a Gladys ahora? Porque tengo años conociéndola y hablando con ella. Entonces el Espíritu de Dios mora en el hombre que hace la voluntad de Dios. Entonces por eso dice aquí, el Espíritu de verdad, no el de mentira, porque hablo de mentira. El de verdad, el de Cristo dice, morará con vosotros. Es la promesa aquí, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios? Porque no ha nacido nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Hechos 2:38. Arrepentido y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no ha lavado el pecado. Entonces por eso es que dice Hechos 2:38, arrepiéntanse. ¿Quién manda eso? El Señor. Y aquí tenemos, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces dice Jesús, arrepentido y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces dice, porque por eso, hermano, que el mundo no lo puede recibir. Cuando te arrepientes te bautiza, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando te arrepientas y te bautice, recibirá el regalo de Dios. Don, regalo, Espíritu Santo. Ahora, él está diciendo claramente, porque en el bautismo el pecado queda sepultado. Entonces cuando el hombre sale del agua, sale limpio, una nueva criatura, un hombre o una mujer santificado en Cristo. Entonces viene el regalo, el don del Espíritu Santo. Tiene que ser primero lavado con la sangre de Jesucristo en el bautismo, para luego recibir aquí lo que dice la palabra. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros, o sea, está con nosotros. Y dice, y estará con nosotros, presente y futuro. Amén. Amén. Pero ¿qué dice el verso 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es una promesa que Jesús está diciendo. Jesús cuando murió, fue sepultado y resucitó. ¿A los cuántos días? Al tercer día. Y antes de subir al cielo le dijo a Jesucristo, a los discípulos, que Él venía por segunda vez. O sea, Cristo muere, resucita, se va a los cielos y prometió que viene otra vez. Entonces está diciendo aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es una promesa de Dios. Entonces dice el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Todo el que se arrepiente y se bautiza vive en Cristo. Romanos 6, 3 y 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces nosotros que hemos resucitado con Él en el bautismo, entonces tenemos vida con Él. Y por eso Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. La tumba está vacía. Jesús resucitó al tercer día, ascendió al cielo y prometió que viene por segunda vez. ¿Cuánto creemos eso? Amén. Yo no creo eso, hermano, por eso estoy aquí. Porque Jesús dice en Hebreos que cuando venga viene a salvar a los que lo esperan. ¿Y cuáles son los que esperan a Jesús? Los que cada domingo están en comunión participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo leemos aquí que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, aquí Jesús entonces da un toquecito de lo que dijo en el verso 15, si me amáis guarda mis mandamientos. En el 20 entonces dice, en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuáles son los que aman a Jesús?
los que guardan su mandamiento. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Porque es que, hermano, y esto no es una crítica, ni tampoco tenemos que hablar de lo demás. Es que la Biblia dice esto y nosotros lo sabemos. Cantidades de gente dicen esto. Yo amo a Dios. Ese es mi Padre. Yo sin Él no soy nada. Oiga bien. Y cuando usted le dice que si quieren arrepentirse para estar al lado de Dios, dicen que no. Pero Jesús le está diciendo aquí. Jesús está diciéndole aquí a toda aquella persona que dicen esta palabra o frase, el que tiene mis mandamientos y lo guarda. El que lo guarda, ¿dónde? Vamos a ver, porque hay que ver cómo que se guardan esos mandamientos. Usted puede comprar una Biblia, que ahí están los mandamientos de Dios, pero también puede comprarse una vitrina o una cajita fuerte y guardarlo ahí. Dame guardar aquí la palabra de Dios, porque aquí está más seguro. La gente que compra una Biblia la guardan ahí, o la abren en el Salmo 91, y hasta amarilla se pone no la mueven, de amarilla se pone la página del polvo, y la guardan ahí. Y todos los días leen el mismo salmo. O de vez en cuando, dígame si te levanto la mano. ¿Cómo guardamos los mandamientos? En el corazón. En el corazón primeramente, pero haciendo lo que Él manda hacer. Vamos a poner algunos ejemplos, Juliana. Guardar los mandamientos de Dios. Un ejemplo. Vayan preparando sus ejemplos. Un ejemplo, dígame. Adiós, yo entiendo que hacer la voluntad que Él. Ok, ahí está. Hacer la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios, Brenda. Predicar la palabra. Eso lo dice Marco. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Porque no es al mundo. Es a lo que ya conocemos. Dígame un ejemplo usted también. Salí a buscar el alma. Salí a buscar las almas para Cristo, predicando el evangelio. Dori, ¿usted puede decirme algún ejemplo? Hay muchísimo. A mí. Amar al prójimo como a sí mismo. Si no ama al prójimo, no ama a Dios. Es un mandamiento que hasta en la tabla de piedra que le dio Dios a Moisés está ahí. Porque si usted ama a su prójimo, no va a hablar de él. No le va a levantar el falso testimonio. No lo va a aborrecer. No va a pelear con él. No va a codiciar a la esposa o el esposo. ¿Verdad? Inverso, viceversa. No va a hacer eso. Es así. Ahí tenemos un ejemplo bien amplio. ¿Quién más va a decirme algo? Gracias, ¿va a decir un ejemplo? Porque yo soy bruta, después de una cosa buena. Pero usted está congregándose hoy. Gladys se está congregando. Es un mandamiento congregarse. Dígame, Fela. El que no ora está derrotado. Porque la oración es uno de los métodos para comunicarnos con Dios. Óyeme bien, hermano. El que no ora no está hablando con Dios, porque a través de la oración es que se habla con Dios. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la carta de Dios. Lo que Dios quiere. Pero aquí lo estamos escuchando ahora. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Que lo sepamos nosotros aquí, que lo sepa el mundo entero. Que el que ama a Dios es el que guarda su mandamiento. ¿Quién lo está diciendo? Su hermano Cándido o Carmelo, como usted quiera. No, lo dice la palabra de Dios. Amén. O sea que a una persona usted le puede decir, mira, tú no amas a Dios. Aquellos que dicen que aman a Dios. Porque mucha gente dice, no, ese es mi papá. O yo le amo. Venga acá, mi amigo. Usted no ama a Dios. Usted lo está amando de labio. ¿Cómo? Sí, ve, aquí lo dice la Biblia. Porque para eso está la palabra de Dios. Para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para todas buenas obras. Cuando le decimos eso a una persona, no le estamos faltando el respeto. ¿Sabe por qué? Porque eso lo vamos a leer. Dice Jesús, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué le dice en el 21? El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Ahora vamos a ver qué recibe el que ama a Dios. Guardando sus mandamientos, no de labio. Ahí está. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. El que ama a Jesucristo
y guarda los mandamientos, será amado por Dios. Amén. Y mucha gente dice, no, porque yo estoy agarrado de Dios. Usted le puede decir, ¿y Dios te tiene agarrado a ti? Porque de la única manera que Dios te agarra es si tú guardas los mandamientos. Porque es mejor que Dios nos tenga agarrado a nosotros que nosotros de Él. Nosotros somos débiles. Dios es fuerte. Y si nosotros agarramos, no podemos caer. Pero si Él nos agarra, no caeremos jamás. Amén. Es lo que dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice Cristo, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Porque no es lo mismo que decir yo amo a Dios, o yo decir yo amo a Dios y Él me ama a mí. Entonces si yo amo a Dios guardando su mandamiento, entonces Dios me ama y estará conmigo. Amén. Dice la palabra de Dios. En Gladys. Y si uno ve un hermano que esté en problemas, tiene uno que aconsejarlo, mejor Claro. llevarle la palabra de Dios para Claro. que entienda. Si uno está errado, porque a veces uno está errado, Sí, así mismo. porque somos cristianos. La Biblia habla de eso, de soportar o de ayudar a los hermanos débiles. Si alguien está débil, ahí dale un consejo, ore con él, da la palabra. Sigo leyendo aquí, hermano, y veamos que sí, es la única manera que podemos decir que amamos a Dios cuando guardamos su mandamiento. Dice el verso 22, le dijo Judas, uno de sus discípulos, no e Iscariote, o sea, no, porque habían dos Judas, Judas e Iscariote, y había otro Judas. Dice, no el Iscariote, sino el otro Judas. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Es una palabra que mucha gente puede decir, pero ¿cómo es que nada más está con los cristianos? Y no, ¿cómo que no está conmigo? Por eso es que yo no me arrepiento, no voy, porque ellos creen que yo nada más está con ellos. Pero estamos leyendo la Biblia aquí. Y Jesús le dice aquí esta palabra, y Judas le pregunta a él, y le dice, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo es que tú nada más vas a estar con nosotros y no con el mundo? Mire, Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera, ¿quién me ayuda? Porque de tal manera amó Dios que ha dado unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, con razón, si usted dice que ama a Dios y no guarda su mandamiento, entonces está diciendo aquí, ¿cómo es que te va a manifestar solamente a tu pueblo, a tus hijos, no hay mundo? Y no hay mundo, le dice Judas, porque Jesús lo está diciendo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre amará, y vendremos a él, haremos morado con él. O sea, el que está en Cristo, entonces Dios está con él. Entonces Judas hace la pregunta, porque son muchas gentes. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver qué le responde. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿quién me ayuda? El que me ama, mi palabra. Eso es lo que Jesús le dice a Judas. Ok, tú me dices a mí que porque nada más voy a estar con usted y no con el mundo. ¿Qué dice Jesús a Judas? Contestándole, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces dice, agarremos aquí, y mi Padre le amará. Gloria a Dios, hermano. Amén. Somos amados por Dios. Y mi Padre le amará. Entonces dice Jesús aquí, para que nosotros sepamos con quién es que Dios está. Y mi Padre le amará. Ahí está, claramente. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Amén. Agárrate ahí. No, que Dios está conmigo, pero tú no estás dando su mandamiento. No, olvídate de eso. Ese es en tu pensar, en tus ideales, que Dios está contigo. Ahora, si usted me dice a mí que el sol sale para todos, yo le digo que sí. Porque si Doris siembra 10 tareas de maíz y yo siembro 10, nada más no son las mías que van a producir, ella va a producir también. Esto es un ejemplo de que ella no fuera de la iglesia y yo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la creó a ella para que se muera, no, para que viva. Ahora le está diciendo, te voy a salvar si guarda mi mandamiento. Pero va a cosechar maíz igual que Carmelo. Porque el agua, la lluvia cae para todos. Amén. Amén. Hay muchísima gente que no son cristianos y tienen de todo. Y hay que son cristianos y no tienen nada. Ah, el cristiano es porque no tiene nada. No, no es por eso, sino su capacidad. Es así, hermano. En administración, en trabajo, en su producción,
Y hay que no son cristianos y tienen de todo. Hay gente que tienen empresas y no son cristianos. Y pónganle que trabajen 20 cristianos ahí. ¿Qué están haciendo? Están teniendo el sustento vía ese amo que no es cristiano. O sea que no es ahí que está aquí del asunto. La salvación está en lo que dice Cristo. ¿Con quién Dios está? Y lo vamos a repetir después de que Noemí me diga lo que va a decir. Dígame, Noemí. Lo que pasa es que hay muchas personas que trabajan, que no son cristianos, trabajan con los que no son cristianos, pero el cristiano está rico del Espíritu Santo. Está rico con Cristo. Porque si el empresario, por poner un ejemplo, no busca a Dios, no va a Dios a estar con él, ni tampoco va para el cielo. Si el pobre, ¿verdad? Por poner así, porque no es empresario, no busca a Dios, tampoco va. Ahora, si el empresario busca a Dios, si el pobre busca a Dios, los dos tendrán salvación. Aquí hay desigualdad, pero en el cielo seremos iguales. Hay para todos de la misma manera. Amén. En el cielo. Es así, hermano. En Dios todos somos iguales. Y repito entonces la lectura que le había dicho aquí en el verso 24. El verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Con quién es que Dios vive? ¿Y hace morada? Morada es que en esta casa vive Fela, Ramón y su familia. Ellos hacen morada aquí. Porque viven aquí. Entonces Dios está diciendo aquí, si ustedes guardan mis mandamientos, dice Jesús, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, va a vivir con nosotros. De manera que entonces va a estar en todo lado con nosotros. Amén. Ese gran privilegio, hermano, de haber seguido a Jesucristo. Que ahora Dios está con nosotros y confiamos en Dios y lo creemos por su palabra. Amén. Entonces yo puedo decir ahora, estoy agarrado de Dios, Dios me tiene agarrado, Dios anda conmigo. Amén. Mucha gente que no son cristianos, que por ejemplo Noemí, me la tome usted, en otra visita y la creo mucho. Yo he vuelto de la casa de Noemí y Noemí cuando yo me voy dice, vaya con Dios. Oiga bien, hermano, mucha gente no cristiano, vaya con Dios. Dígame, dale, sí. Si no, una vez, decir como mami dijo, donde cada una vez para los blancos. ¿Cómo dijo? Yo hice con él. Así le pasó a Nano. Así le pasó a Nano y porque esa es la forma, porque es una frase que es así, porque Dios da para todo. No, mira que se iba. Si por ejemplo estoy donde la hermana Mercedes y me voy, vaya con Dios, mi hermano. Igualmente, hermana, quede con Dios, porque Dios es amplio, es grande, es poderoso. Y está en toda parte. Porque Dios es amor. Amén. Entonces por eso la palabra. Ahora yo enfocaba en que mucha gente, porque es fe que tienen, pero no obedecen la palabra de Dios. Le dicen, vaya con Dios. Gente, hermano, tanto en el pueblo, pero la gente de campo que son tan buenas, que en el sentido de que son amables, que son cariñosas y creen en Dios. Vaya con Dios. ¿Verdad? Y mucha gente, y no se arrepiente. Pero dicen esa frase porque creen en Dios. Ahora, para estar con Dios, aquí está la palabra. Ahora yo voy a leer aquí el 24 que dice: el que no me ama no guarda mis palabras. O sea, el que dice que ama a Dios, entonces pongamos mi verso, dice: el que no me ama no guarda mis palabras. O sea, si usted dice que ama a Dios y no guarda su palabra, vamos a ver qué dice. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Quién dice eso? Ese Dios que usted cree en Él, a ese Dios que usted le pide cada día, a ese Dios que usted le encomienda a sus hijos cuando van para la escuela, o a su esposo cuando va al trabajo, o a su esposa, o cuando hace un sembrado, lo pone en manos de Dios. Ese Dios le está diciendo esta palabra. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es palabra de Dios. Amén. Todo el que dice que ama a Dios y no guarda su mandamiento es un mentiroso. Y eso está allá en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan. El que dice que me ama y no guarda mi mandamiento, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Porque del labio mucha gente ama a Dios y ya está escrito, y Jesús se lo dijo.
a los judíos. Ese pueblo de David me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Concluyo con dos textos bíblicos. Primero, ya uno que había mencionado, Hechos 2:38, no son tres. Hechos 2:38 dice lo siguiente: para todo aquel que cree en Dios, a través del apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, arrepentido. El arrepentimiento es la decisión de cambio de vida. Yo vivo en este mundo, no soy cristiano, entonces cuando me arrepiento me decido dejar el mundo para seguir a Jesucristo. Entonces dice, arrepentido y bautícese cada uno de ustedes. Es un mandamiento de Jesús, el bautismo a mujeres y hombres adultos que pueden tomar la decisión, porque hay que tomar una decisión. Entonces dice, arrepentido, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pregunta, ¿todos somos pecadores? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todos. Ahora dice la palabra que hay que bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Sabe que mucha gente sabe que somos pecadores todos? Pero eso es la Biblia que lo dice, Romanos 3:23. En cuanto todos pecaron y están destituidos fuera de la gloria de Dios. Entonces ahora está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Mucha gente quiere ir al cielo y dicen, pero somos pecadores, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar? La solución está en Jesucristo. Dice, arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados. Entonces dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Que ahora vive en nosotros, que ya lo vimos aquí. Estaré con ustedes. Es Dios el Espíritu Santo. Estará con nosotros. Y el texto bíblico, el próximo que es en Hechos 17:30. ¿Qué dice Dios ahí? Aquellos que dicen que le aman, a los que le aman. Y con esta palabra entonces confirma si le aman. ¿Qué es lo que dice Dios? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar, en el Cupé, aquí en Puerto Plata, un bello lugar, parte del mundo. Dice que ahora manda a todos los hombres, enfocando hombres y mujeres, que se arrepientan. ¿Quién es el que manda el arrepentimiento? Dios. Es Dios que manda que se arrepienta. No, porque yo no voy a la iglesia, porque allí los hermanos me atacan que me arrepienta. No. Lo primero es que la iglesia de Cristo no hace eso, porque predicamos la verdad. Y si le decimos la verdad, no hay que presionarlo. ¿Para qué? Ahora, quien le habla mentira sí puede presionarlo para que llegue a la mentira. No, la iglesia de Cristo predicamos la verdad. Y por eso Jesús dice, la palabra de Dios aquí dice que Dios manda que se arrepientan. Ahora, ¿por qué Dios manda que se arrepientan? Dice el verso 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe como el levantado de los muertos. ¿Quién resucitó el tercer día? Cristo. El mismo que murió por los pecados del mundo es el mismo que viene por segunda vez y va a juzgar al mundo. Amén. ¿Con qué palabra? Con el evangelio que estamos leyendo aquí. Es con el evangelio. Porque yo no puedo no puede haber una ley. Yo no puedo aplicar una ley a usted si no está escrita. Tiene que estar ahí. No te pasa en rojo, pues está ahí en la ley. Que no puede usar en rojo ese mapa. Entonces la Biblia es realmente la justicia de Dios, con ella que se va a juzgar al mundo. Ah, Señor, yo te amaba, sí, pero dice aquí que, y te lo puse muy clarito, que si decía que me amaba y no voy a dar un mandamiento, entonces es un mentiroso. Entonces aquí la palabra de Dios habla claramente en Hechos 17:31 y 32, que Dios manda que se arrepientan a todo el mundo, porque hay un día establecido en el cual va a juzgar el mundo con justicia. Pues Jesucristo. Y la pregunta sería, Juliana, ¿Dios es justo? ¿Cuánto creemos eso? Amén. Y como Dios es justo, a todo el que se arrepiente le va a dar salvación. Pero Dios es tan justo y es tan bueno que al que no se arrepiente, ¿qué le va a dar? Porque lo está diciendo. Marcos 16, 15, 16. Arrepiéntanse, nos prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, más el que no crea será condenado. O sea, está la advertencia ahí. Si cree te salva, si no cree te condena. Se está predicando para que todos seamos salvos. ¿Es una presión esto? No, es el plan de Dios. De que todos seamos salvos, pero hay que obedecer su palabra. Ahora, concluyendo, dice en Mateo, Jesús mismo dice, recuerden la primera lectura que leímos en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué dice Jesús? Y ahí concluimos. Mateo 10, 31, 32.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es Jesús. Ese Jesús que dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, está diciendo aquí ahora. Si tú me confiesas, confesaré lo que hablamos ahora, arrepentirse. Delante de los hombres. Delante de los hombres, sí. O sea, si una persona en este momento pasa aquí adelante y se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres, que somos nosotros, dice Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Qué lindo, ¿eh? Pues solamente arrepentirse, apartarse del mundo, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces dice Jesús, yo también voy a hablar por ti. Ahora, ¿cuántos salvadores son que hay? Uno. El único salvador que hay está diciendo la palabra de advertencia. A cualquiera que me confiese, no importa quién sea, porque todos somos pecadores. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero Dios es tan bueno que el 33 dice, léanlo de mí. El 33 dice, y a cualquier que me niegue delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahí está. Concluyendo con ese texto bíblico. A cualquiera, no importa quién sea rico, sea pobre, sea grande, sea pequeño, vive en Estados Unidos, vive aquí vive, donde quiera que, a cualquier ser humano, cualquier criatura de Dios, a cualquiera que me niegue, que negar a Cristo, no recibirlo. No aceptarlo. Yo voy a la casa de Gladys. No puedo recibirlo ahora. Entonces me está rechazando. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Ese Jesús que murió, que es bueno y es misericordioso, te está diciendo, si me recibes, yo te voy a defender. Pero si tú me niegas, también te voy a negar. Entonces, ¿Dios es malo? No, hermano, Dios es bueno. Mucha gente dice, no, porque en el tiempo de Noé se ahogaron todos y nada más sobrevivió Noé y su familia. Pero Noé estaba predicando la palabra y nadie obedecía. Y en Sodoma y Gomorra, que se quemó entera. Sodoma, 2 ciudades alrededores. Pero Dios es malo porque quemó a Sodoma y a Gomorra. Dice que lo consumió. No, ahí tenían a Lot predicando. Dice que era pregonar la justicia y la gente no obedecieron. Esa es la historia donde una mujer se convierte en una estatua de sal. Que le dijeron a los ángeles, salgan de aquí porque esto se va a quemar. Ahora, ¿sabes por qué? Dios determinó acabar ese lugar con fuego, porque la gente no obedecían. Se estaba predicando y no obedecían. Y en el tiempo de Noé la gente no obedecían. Dijo Dios, bueno, no hay solución, la única solución es quemarlo y ahogarlo. Y Sodoma y Gomorra fue reducido a ceniza y solamente sobrevivió Lot y sus 2 hijas, y la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal porque le dijeron, no miren atrás. Miró atrás, ahí está la historia. Entonces, yo soy bueno. Ahora usted dirá, bueno, yo soy bueno, sí. Nínive, una ciudad idólatra. Ahí hasta mataban a los que predicaban. Y Dios mandó a Jonás, la historia del hombre que se lo trae un pez. Le estoy diciendo resumido. Cuando Jonás llega a Nínive, le dice a Nínive, si no se arrepienten en 40 días, todos morirán. Ellos esperaron hasta los últimos días, pero obedecieron. Y dice que el rey y aún los animales hicieron sacrificio a Dios, se vistieron de silicio y Nínive fue perdonada. Es lo mismo ahora. El que se arrepiente, salvación. Y el que no se arrepiente, condenación. Si hay una pregunta pueden hacerla, que aquí concluimos. Amén. Amén. Yo diciendo que Jehová no es que es malo, lo que pasa es que él es justo, porque él le dio la oportunidad a Lot de que encontrase una sola. Abraham. Y no encontró. Entonces, Sí, porque Abraham era un hombre de amor y le dijo, Dios, pero tú lo vas a destruir. Si tú encuentras 40, Abraham fue. Le dijo, si hay 40, tú lo puedes dar así. Bajó a 4 y los 4 además se llevaron 3. Así que, amados hermanos, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios que hemos leído. Si amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? A guardar su mandamiento. En esta tarde, si hay un valiente que quiera ser de la iglesia de Cristo, tiene la oportunidad hoy
Porque Dios le ama. Y recuerden una frase, una palabra muy cortita que dice la Biblia. Jesús dice, yo estoy a la puerta. Si tú tocas, yo abro. Quiero decirte que Jesús te está esperando para abrir la puerta y tú entrarás con Él y será una hija o un hijo de Dios. Que Dios lo bendiga y el hermano Sabino con nosotros. Amén. Amén.